Hola, espero que estén todos bien. Gracias por participar en este ciclo de charlas. Ahora pasaremos a la presentación intitulada Extraña pareja. Una insólita interacción entre un insecticida sintético y un monoterpeno vegetal en vinchucas. La pareja, cuya historia les voy a contar, está formada por la permetrina y el eugenol. La permetrina es un insecticida sintético neurotóxico. El eugenol es una sustancia de origen vegetal que pertenece a la familia de los monoterpenos. Su toxicidad en insectos es baja. El eugenol es una de las sustancias que le da sus aromas característicos al clavo de olor, la canela y la nuez moscada. En los seres humanos es muy poco tóxico el eugenol y por eso está autorizado su uso como saborizante y también en las industrias de la perfumería y la cosmética. También es una sustancia antiséptica y seguramente muchos de ustedes han estado expuestos al eugenol y serían capaces de reconocerlo en algunas situaciones. Por ejemplo, cuando les muestre la siguiente foto, lo van a recordar. El eugenol es el característico olor de los consultorios odontológicos, porque los dentistas incorporan eugenol en esas pastas temporarias que nos ponen cuando nos están arreglando una muela o un diente, y lo incorporan en esas pastas por sus propiedades antisépticas, para evitarnos infecciones. En particular, en nuestro laboratorio, demostramos que el eugenol es un hiperactivante de insectos. Un hiperactivante es una sustancia que aumenta la actividad locomotora de los insectos. Eso significa que si tenemos dos insectos, como los que vemos acá, y a uno de ellos le aplicamos un hiperactivante, vamos a ver que ese insecto va a empezar a caminar, y caminar, y caminar. Y según la dosis que le hayamos aplicado, puede ser que el efecto desaparezca y vuelva a la normalidad, o si es una dosis más alta, va a dejar de caminar, pero va a experimentar otros síntomas de intoxicación, por ejemplo, temblores y otras alteraciones de su comportamiento. Esta es la forma en que cuantificamos la actividad locomotora de los insectos en nuestro laboratorio. Tomamos un papel de filtro circular, acá representado en celeste, lo impregnamos con el hiperactivante que queremos estudiar, colocamos sobre el papel un aro de vidrio y luego un insecto. El aro de vidrio es para que el insecto no se escape. Y con una cámara de video filmamos el comportamiento del insecto. Luego, con un analizador de imágenes, analizamos ese video. Es un programa de computación que nos da la distancia recorrida por el insecto durante el tiempo que duró el experimento, a qué velocidad se movió, cuánto tiempo estuvo en movimiento, y este programa también nos da un mapa del recorrido que hizo el insecto. Estos son mapas de recorridos. A la izquierda tenemos un papel de filtro visto desde arriba, con un insecto sobre él, y el papel fue tratado con acetona sola. Y durante 15 minutos se filmó el comportamiento del insecto. Esa manchita abajo a la izquierda es el insecto, y se mueve la trayectoria que siguió durante esos 15 minutos. Y a la derecha es un experimento similar, pero el papel de filtro fue tratado con eugenol disuelto en acetona. Y el eugenol es un hiperactivante, lo cual se ve en el recorrido porque en los 15 minutos, el mismo tiempo que antes, el insecto en el papel sobre eugenol se movió mucho más, como lo demuestra el mapa de trayectoria, que el otro insecto. Ese insecto estaba hiperactivado, expuesto al eugenol. Entonces, con estos antecedentes, nos preguntamos: si hiperactivamos un insecto con eugenol
y lo hacemos caminar sobre una superficie tratada con un insecticida sintético, ¿aumenta la exposición al insecticida y el insecto se intoxica más rápido? Para averiguar si eso era real, trabajamos con este insecto. Su nombre científico es Teratoma infestans. Su nombre común en Argentina es vinchuca. Es el insecto que transmite la enfermedad de Chagas en Argentina y los países limítrofes. En una primera serie experimental hicimos lo siguiente. Impregnamos un papel de filtro con permetrina, pusimos sobre él un aro de vidrio y colgando del borde superior del aro de vidrio pusimos un segundo papel de filtro que lo tratamos o con acetona sola o con eugenol disuelto en acetona. Y luego colocamos una cierta cantidad de insectos sobre el papel con permetrina. Fíjense que el segundo papel, el que cuelga del borde del aro de vidrio, está fuera del alcance de los insectos. Ellos no lo pueden tocar, pero están expuestos a los vapores que emite el eugenol, porque es una sustancia que se evapora con facilidad. ¿Y qué resultado obtuvimos? Cuando en el segundo papel pusimos solo acetona, los insectos no se hiperactivaban. Y en 52 minutos, el 50% de ellos estaba intoxicado. En cambio, cuando en el segundo papel poníamos eugenol, los insectos se hiperactivaban. Y en 40 minutos, el 50% de ellos estaba intoxicado. Es decir, los insectos hiperactivados, los que caminaban más sobre el papel tratado con el insecticida, se intoxicaban más rápido que los otros. En este otro experimento hicimos aplicación tópica de eugenol, es decir, depositamos una gotita de eugenol sobre el cuerpo de cada insecto y medimos la actividad locomotora inmediatamente. Y vimos que esa aplicación sobre el cuerpo hiperactivaba a los insectos, como lo muestra ese mapa de trayectoria. Luego hicimos un experimento similar, pero en vez de medir la actividad locomotora inmediatamente después de aplicar el eugenol, esperamos 30 minutos. Y vimos que si esperábamos 30 minutos desde el tratamiento con eugenol, los insectos no estaban hiperactivos. En otras palabras, el efecto del eugenol sobre la actividad locomotora de los insectos duraba menos de 30 minutos. Al cabo de ese tiempo ya no se manifestaba. Sabiendo esto, hicimos el siguiente experimento. Les aplicamos a los insectos o una gotita de acetona o una gotita de eugenol disuelto en acetona. E inmediatamente los poníamos sobre un papel de filtro con el insecticida permetrina. Vimos que cuando les aplicábamos acetona, los insectos no se hiperactivaban y en 66,8 minutos el 50% de ellos estaba intoxicado. Y vimos que cuando les aplicábamos eugenol disuelto en acetona, los insectos se hiperactivaban y en 42,3 minutos el 50% de ellos estaba intoxicado. Es decir, los insectos hiperactivos por el eugenol se intoxicaban más rápido que los no hiperactivos. Repetimos el experimento, pero ahora esperando 30 minutos desde la aplicación de la acetona o el eugenol. Esperábamos 30 minutos y los poníamos sobre el papel con el insecticida permetrina. Vimos que cuando les aplicábamos acetona, no se hiperactivaban y en 66,8 minutos el 50% de ellos estaba intoxicado. Y cuando le aplicábamos eugenol y dejábamos pasar 30 minutos, tampoco se hiperactivaban, como ya habíamos visto antes, y en 66,8 minutos el 50% de ellos estaba intoxicado. Finalmente, hicimos un experimento donde inyectábamos el eugenol o acetona y luego poníamos los insectos a caminar sobre el papel tratado con el insecticida permetrina. O sea que pinchábamos a los insectos. Cuando les inyectábamos acetona sola, los insectos no se hiperactivaban y en 66,8 minutos el 50% de ellos estaba intoxicado. Y vimos que
cuando inyectábamos eugenol, tampoco se hiperactivaban, y en 66,8 minutos, el 50% de ellos estaba intoxicado. En síntesis, aplicamos eugenol de distintas maneras, vimos en cuáles de esas maneras producía hiperactividad y en cuáles no, y vimos qué pasaba con la velocidad de intoxicación con permetrina según los insectos estuvieran intoxicados e hiperactivados o no. Por ejemplo, en el primer caso, la exposición a vapores de eugenol hiperactivó a los insectos y aumentó la velocidad de intoxicación con permetrina. En el segundo caso, la aplicación tópica de eugenol y la inmediata colocación de los insectos sobre la permetrina produjo hiperactividad y aumentó la velocidad de intoxicación con el insecticida. Mientras que en los dos últimos casos, la aplicación tópica y esperar 30 minutos y la inyección, ninguna de las dos formas produjo hiperactividad y en ninguno de los dos casos aumentó la velocidad de intoxicación con permetrina. Para terminar de entender lo que pasaba, hicimos este último experimento. Le aplicamos a cada insecto una gotita o de acetona sola o de eugenol disuelto en acetona. Y luego los poníamos sobre el papel con permetrina. Al cabo de cierto tiempo, extraíamos los insectos, los sacábamos del contacto con el papel y los sumergíamos en un frasquito con acetona. Como la permetrina se diluye fácilmente en la acetona, toda la permetrina que tenían en la superficie de sus cuerpos esos insectos se disolvió en la acetona. Entonces después, mediante cromatografía gaseosa asociada a espectrofotometría de masas, determinamos qué cantidad de permetrina había en la solución de acetona. Y vimos que cuando le poníamos acetona sola a los insectos y por lo tanto no estaban hiperactivos, sobre su cuerpo había 0,34 microgramos por insecto de permetrina. Pero cuando les aplicábamos eugenol y por lo tanto estaban hiperactivos, sobre su cuerpo había 0,65 microgramos por insecto de permetrina. De esta manera confirmamos que los insectos hiperactivos llevaban en su cuerpo más permetrina que los no hiperactivos. La conclusión de estos experimentos es que al caminar sobre una superficie tratada con insecticida, una vinchuca hiperactivada con eugenol incorpora más insecticida que una vinchuca no hiperactiva. Y como consecuencia de eso se intoxica más rápido. ¿Y sirve de algo esto? Tiene una potencial aplicación. Incluyendo eugenol en los productos insecticidas, se podría obtener el efecto deseado aplicando menores dosis de insecticidas sintéticos, ya que con una dosis menor se podrían intoxicar más rápido, debido al efecto del eugenol. El objetivo de esta presentación fue mostrarles el tipo de investigaciones que hacemos en nuestro laboratorio, en particular para aquellos que estén interesados en venir a trabajar con nosotros. Tengo otras historias con otras parejas de sustancias para contarles, pero eso lo vamos a dejar para otro momento, porque esta presentación termina aquí. Los experimentos relatados en esta presentación se realizaron en el Laboratorio de Modificación del Comportamiento de los Insectos del Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas de CITEDEF. Las siguientes personas participaron en el diseño y realización del trabajo experimental: la doctora Noel Reynoso, el doctor Alejandro Lucía, a la derecha nuestro maestro, el doctor Eduardo Serva, y a la izquierda vengo a estar yo. Muchas gracias.